Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Ivonne Uribe y a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Natán Poplawski Berry, sean bienvenidos a esta sesión Mitos y Realidades del COVID-19, organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Me permito presentar a la licenciada Tania Hernández Peralta, quien es representante de la Presidencia en Proyectos Especiales en Canaco, Ciudad de México, a quien cedo la palabra para que nos dirija su mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, licenciada. Hola, muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a la reunión de mitos y realidades del COVID-19. Como ustedes sabrán y como estamos viviendo esta situación tan crítica a nivel país, a nivel mundial, pues la Cámara de Comercio siempre ha estado preocupada por sus empresarios, por todas las personas que forman parte de nuestra querida institución. Y debido a ello hemos organizado esta reunión para esclarecer todas las dudas. Algunas personas muy cercanas a nosotros hemos sufrido este tema del COVID-19, algunos contagios, y evidentemente pues hay muchos mitos, muchas confusión en ocasiones, pero qué mejor que el doctor Rafael Ignacio Aguilar Reynoso nos aclare todas estas dudas que evidentemente como empresarios, como seres humanos que estamos viviendo esta situación, pues nos la esclarezca. Y sin mayor preámbulo, debido a que nuestro invitado especial tiene el tiempo muy, muy limitado, sí quiero que se aproveche lo más que se pueda para que realicen sus preguntas y bueno, poder agilizar esta reunión y que sea muy, muy eficiente, muy productiva. Me permito leer la semblanza. El doctor Rafael Ignacio Aguilar Reynoso es director médico de la Cruz Roja Mexicana, Coordinación Estatal de Socorro, Ciudad de México. Su experiencia profesional: es profesor de la Universidad Anáhuac, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Tecnología e Información en Salud, Farmacología, Atención Básica Prehospitalaria, Management and Direction of Rehabilitation Clinics, facultado instructor de American Heart Association, de Médica Sur, instructor de TUM Iberomed, coordinador de capacitación continua, director de capacitación SUMAP, también de Iberomed, voluntarios, subinvestigador hematológico de alta especialidad en el Hospital Ángeles Lomas, Medical Team Lead, Heart to Heart International, Emergency Medical Team y Bahamas Great Abaco Island. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Rafael Ignacio. Muchas gracias por atender a nuestro llamado y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Obviamente vale la pena aclarar que todo lo que leyó, no crean que lo hago todo ahorita. Hay algunas cosas que ya dejé por cuestiones de tiempo, justamente. Les agradezco mucho la invitación. Es para mí un placer estar aquí con gente tan valiosa y con una visión tan distinta de lo que ha sido la pandemia y las cosas ahorita. Y me da mucho gusto entonces que tengan la apertura de escuchar y aprender desde otro punto de vista, que es el lado médico, el cómo hemos visto la pandemia y decidimos platicar sobre los mitos y las realidades, porque creo que eso es una de las cosas que más ha dificultado el poder controlar la situación que tenemos en este momento. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Les agradezco mucho también el estar por acá. Rosemary, me da mucho gusto verte. La saludo particularmente a ella porque pues, me está haciendo saludos en la cámara. Y les voy a compartir mi pantalla porque hay algunos datos que les quiero enseñar por acá. ¿Vale? A ver si ahí se ve bien. Listo. Entonces, bueno, ¿qué hago actualmente? Desde que inició la pandemia y al final de la semblanza que ponían, yo trabajaba en una isla en Bahamas que se llama Great Abaco y yo era el responsable de una clínica allá. Para platicar más o menos en fechas y respecto a COVID, el 12 de noviembre se hace la alerta del descubrimiento de este nuevo virus que es el SARS-CoV-2 y ahorita vamos a platicar un poco al respecto. Y para el 30 de enero del 2020 ya se había declarado por parte de la OMS una emergencia de salud internacional. Nosotros en México, en febrero,
tuvimos nuestro primer caso reportado y para el 11 de marzo ya se había declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia y eso hizo que yo tuviera un regreso a México bastante emergente y a partir de marzo empecé a ver muchos pacientes con COVID. Entonces yo soy médico general, actualmente soy residente de la especialidad de medicina interna en el Hospital Central Militar. Dejé de dar clases en la Universidad de Anáhuac, que es mi alma mater. Yo estudié ahí medicina, hice una maestría en dirección de instituciones de salud y ahora trabajo como facultado y como instructor de la Asociación Americana del Corazón, ese es la American Heart. Son cursos de reanimación cardiopulmonar. Y mi actividad principal ahorita, como después de tener mucho tiempo como voluntario de Cruz Roja Mexicana, es llevar la dirección médica del área de socorros. O sea, todas las ambulancias de la Ciudad de México de Cruz Roja Mexicana pertenecen a una coordinación y yo soy el director médico de esta coordinación. Entonces, desde hace tiempo ya, he vivido muy de cerca toda la realidad y también he visto los mitos que ha habido alrededor del COVID-19 y de cómo se ha desarrollado en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México. Creo que como un buen antecedente vale la pena, y cito acá a la Organización Mundial de la Salud, platicar qué es el coronavirus. Por supuesto que desde marzo llevamos escuchando sobre el COVID, sobre el coronavirus, sobre mucha gente, los hospitales llenos, la gente en sus casas, la necesidad de tener buenas medidas, los tratamientos que se han aprobado y los que no también. Y dentro de todo eso, yo lo que veo con muchos pacientes con los que platico es el miedo. Resulta ser que los virus han vivido alrededor de nosotros durante muchos años, probablemente antes de que el ser humano entrara a la era moderna, y causan diferentes enfermedades. No todos los virus causan enfermedad al ser humano, pueden también causarla a los animales, y también dentro de todo puede haber ciertas mutaciones que se generan en los animales y que después contagian a los humanos. Es el caso de este virus, justamente. Entonces, en los humanos hay diferentes tipos de coronavirus y este en particular tiene como un antecedente. El antecedente viene de 2003. No es porque sea el mismo o porque ya existiera, sino que nosotros ya habíamos identificado un virus muy similar de una familia que se llama coronavirus, que se había nombrado SARS-CoV-1 en el 2003, imagínense. Y así el SARS viene de las palabras síndrome respiratorio agudo severo, porque se había identificado que cuando alguien se contagiaba con este virus, les generaba una enfermedad pulmonar con un problema súbito en el que les costaba trabajo respirar. En ese entonces no fue tan grande como ahora porque no hubo tantos pacientes que fallecieran o que se contagiaran y logró contenerse. Para 2012, una mutación, ahorita se les enseño con una imagen, pero una mutación de otro animal, viene algo que se nombró también como síndrome respiratorio, pero en el Oriente Medio, que es el origen. Y aparentemente el animal involucrado fue un dromedario. Y luego ya para 2019 se identifica un coronavirus que genera una enfermedad pulmonar llamada síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus del año 19 y de ahí viene el COVID-19. Entonces el SARS-CoV-2 viene porque es el síndrome respiratorio agudo severo por la familia coronavirus, es el número 2 porque ya se había identificado uno, y la enfermedad que causa este virus SARS-CoV-2 es el COVID-19, por el año en que se identificó, que es el 12 de noviembre, como les platicaba. ¿Pero qué es la COVID y por qué se le dice la COVID y no el COVID? Pues es que es la enfermedad de tipo COVID-19 y es una enfermedad infecciosa que puede tener muchas manifestaciones y diferentes niveles. Y la coordinación de esta plática me ayudó para poder hacerles llegar una serie de preguntas para más o menos orientarme cuáles son las dudas que más tienen. Alguien preguntó, por ejemplo, ¿qué es el SARS-CoV-2? Pues es un virus que ha mutado y que tiene unas proteínas distintas a las que existen en otros tipos de coronavirus. Pero lo más importante son la infecciosidad que tiene, el tipo de enfermedad que genera, que es una enfermedad pulmonar, que tiene poco tiempo de haber sido descubierta, y lo más importante y que todo el mundo sabe, a partir del 11 de marzo, que es una pandemia, que está en todo el mundo. ¿Qué tanto está en todo el mundo? ¿Y por qué ha llegado así? Miren, para completar lo que les había platicado, viene de virus que se encuentran en ciertos animales y hagan de cuenta que tienen como unas cerraduras.
y una llave. Y entonces resulta ser que la porción externa del virus encaja muy bien con una zona de las células del ser humano y por eso puede generar infección. Y entonces, ¿cómo ha sido a lo largo de este tiempo? Pues genera diferentes manifestaciones. No se escucha. Ah, ok. Ya. No hay sonido, doctor. Oh, qué cosa. Bueno, me decía ahorita, y alcancé a escuchar a Rosemary que decía que no había sonido. Por eso viene todo con las letras. Es un sonido que viene narrado en inglés, que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y les quise poner esto a manera de resumen sobre cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que desarrolla COVID. Y la diferencia que tiene que haber entre cuando todo esto empezó, la pregunta real del personal no médico es, ¿cómo puedo yo distinguir una simple gripa, una gripe estacional, un cuadro de influenza de COVID-19? Lo cierto es que clínicamente no se puede. Ambas pueden desarrollar. No se escucha bien. Entonces no se escucha tampoco. Por favor, doctor. ¿Tampoco se escuchaba mi micrófono? Sí, yo tengo perfecto el audio. No se escuchaba cuando no había sonido, pero sí se escucha. Ahora sí. Perfecto. Entonces lo que les platicaba es que la gran pregunta es, ¿cómo puedo yo distinguir un cuadro gripal normal de un paciente que te desarrolló COVID-19? Y lo cierto es que clínicamente puede haber ciertas diferencias, pero a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad no se puede más que haciendo una prueba. Entonces, los pacientes pueden desarrollar fiebre la mayoría de las veces, pero pierden el olfato, tienen estornudos, les duele la garganta, tienen dolor de cabeza, molestia en todo el cuerpo e incluso diarrea. Entonces, justamente lo que pasó en México es que para el 28 de febrero no sabíamos realmente mucha información sobre el virus, conocíamos muy poco sobre cómo identificarlo y, a su vez, sobre cómo tratarlo. Estas estadísticas que les presento son del día de ayer, del 23 de febrero. Entonces, en resumen, en México, y estas son las estadísticas que publican en una fuente que se llama Corona Tracker, que hace un compilado no solamente de las cifras que sacan en las mañaneras, sino alrededor de las mediciones que se hacen por la Organización Mundial de la Salud, la CDC y otros organismos que se dedican a salud. Y hasta ahora tenemos reportados 2.043.632 casos confirmados, de los cuales poco más de la mitad se había recuperado y había aproximadamente reportados 180,000 decesos. La tasa de fatalidad es del 8.8%, es decir, que de cada 100 personas, casi 9 son las que fallecen. Y eso, es una cosa muy preocupante porque comparado con la población podría sonar como que no es mucho, pero comparado con las camas que tenemos en los hospitales y con los casos críticos que están marcados aquí, en la porción de abajo lo voy a apuntar con el puntero, son 4.798. Corresponde a un porcentaje muy bajo de los casos positivos, pero ese porcentaje muy bajo ha logrado colapsar las camas de los hospitales de diferentes tipos
ya sean instituciones públicas e instituciones privadas. IMSS, ISSSTE, SEDENA, la Secretaría de Salud, los hospitales privados, durante mucho tiempo se han encontrado al máximo de su capacidad por la cantidad de casos que hemos tenido. No se trata de criticar o no el sistema de salud en México, porque no somos los únicos a los que nos hemos enfrentado a esto. En Estados Unidos se hizo una proyección de cómo podríamos actuar respecto a una pandemia, y lo cierto es que a todos nos quedó una situación muy difícil y a pesar de las proyecciones nos rebasó la situación. Vean nada más la cantidad de casos confirmados que existen en Estados Unidos, que por supuesto tienen una población mucho más grande que la nuestra, pero estamos hablando de 28.831.921 personas, de los cuales muchos se han recuperado, pero se han muerto más de 500.000 de personas y hace poco en las noticias vimos al nuevo presidente haciendo una guardia de honor por las personas que han fallecido. Vean el resto de los países, India, Brasil, Rusia, vean cómo están en España y nosotros no nos quedamos nada atrás. Eso es una cosa que nos preocupa. Tenemos más de 112 millones de personas confirmadas con COVID, de los cuales casi 2.5 millones de personas han fallecido y estamos en una era de muchísima información y que la información puede ser utilizada a nuestro favor o en nuestra contra. A nuestro favor porque nos permite que la gente sepa cómo actuar y en nuestra contra porque hay muchas noticias o muchas cosas que la gente cree que son así y que en realidad no. Siéntanse con la libertad de interrumpirme si de pronto tienen alguna pregunta y no lo veo en el chat, porque al abrirlo no me sale. Entonces, estoy intentando responder algunas de las preguntas que enviaron, desarrollándolo en la plática. Y una de esas siempre van a ser, ¿qué tal las pruebas? Porque ya existen varias en el mercado. La mejor referencia siempre va a ser la Organización Mundial de la Salud porque recopila todo lo que existe y mantiene las páginas bastante actualizadas. Hablando de las pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2, desde septiembre del 2020, o sea, el año pasado, sacaron un documento de orientaciones provisionales. Y se mantiene a la fecha esta pequeña frase que cito. Dice, siempre que sea posible, las presuntas infecciones activas por SARS-CoV-2, o sea, el paciente que yo sospecho que tiene COVID-19, debe analizarse mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Una de ellas es la prueba PCR. Entonces, ¿qué significa la prueba PCR o cómo se hace? La prueba PCR es una prueba que se llama reacción de la cadena de polimerasa. Prácticamente lo que hacemos es tomar una muestra del paciente, meterlo a una máquina y replicar el material genético del virus. Y luego se compara con un marcador que sabemos que es positivo, se compara con la muestra del paciente y pueden existir dos opciones. Si el paciente está enfermo, entonces va a empezar a desarrollar replicación del virus y se va a marcar como un positivo. Si el paciente no tiene el virus o no tiene una carga viral suficiente, habrá una prueba negativa. Sin embargo, aunque es una prueba muy confiable, tiene más de 90% de confiabilidad, siempre hay que contemplar esto que les pongo aquí. Hay varios factores que pueden dar lugar a un resultado negativo. Es decir, doctor, ¿existe posibilidad de que una persona esté enferma, le hagan una PCR y salga negativa? Y la respuesta es sí. Y entonces tenemos gente que está en la calle contagiando sin saber que está enferma. ¿Por qué puede suceder eso? Porque la calidad de la muestra es ineficiente. Tal vez tiene muy poco material, apenas está comenzando la infección y no ha sido suficiente para que empiece a replicar. Está en el inicio de la enfermedad, entonces va a contagiar pensando que es negativo. La otra es, ahora fue una fase muy tardía de la enfermedad o fue obtenida de un compartimento, por ejemplo, se hizo el exudado nasal y no contenía el virus, pero la persona sí lo tiene en los pulmones. Una tercera, que puede pasar con cualquier tipo de muestra, no solamente en la PCR para SARS-CoV-2, es que la muestra no se manipuló adecuadamente, se contaminó, no se cuidó, no se mantuvo en frío para poder hacerse el resultado apropiadamente y se pierde esa muestra por razones técnicas. El aparato con el que le hicieron estaba mal o el reactivo no era el que nosotros necesitábamos. Es decir, hay varias causas por las cuales me puede salir un falso negativo y eso siempre hay que contemplarlo. Entonces, ¿cómo funcionan los test de coronavirus?
Son lentos porque tienen que meterse a una máquina en donde se replica una y otra y otra y otra vez. En las pruebas siempre hay que contemplar que puede existir un falso positivo y un falso negativo. La gran ventaja de la prueba PCR es que es muy confiable. Hay una tasa muy bajita de falsos negativos y hay una tasa muy bajita de falsos positivos. Entonces, la mayoría de las veces, cuando la prueba dice que alguien es positivo es porque realmente es positivo. Y cuando la prueba dice que es negativo, realmente es negativo. Eso nos da una confiabilidad como de entre el 95 y 97%, pero esto solo lo logramos gracias a que está replicando e identificando el ARN del virus. Por lo tanto, y se tenían como futuros test los anticuerpos para poder identificarlo. Resulta ser que en todas las condiciones no hemos logrado pensar que son eficientes y que son confiables. Tengo que preguntarles, ¿ahí se escucha el video? No, no se escucha el video más que cuando tú intervienes. No hay audio. Entonces, Sí. qué raro. No tiene sonido el video, doctor. Se los voy a dejar sin sonido. Correcto. Bien. ¿Qué es lo que estaba explicando ahí? Y bueno, ahí en la prueba está encendido el micrófono. ¿Pero qué es lo que está explicando ahí? ¿Cómo es que yo tomo la muestra, se somete a la máquina, se empieza a replicar? Y la conclusión de lo que les acabo de enseñar es justamente esto. Esto está publicado en España, pero ellos utilizan las mismas pruebas que nosotros. Los precios aquí están en euros, por supuesto que nosotros no los pagamos así, pero si hacen las conversiones no creen que está tan alejado de la realidad. ¿Qué es lo que voy a detectar? Puede ser que yo detecte una porción de la capa externa del virus, puede ser que yo detecte la reacción del cuerpo al virus, esos son los anticuerpos, o puede ser que yo detecte y replique el material genético del virus. Entonces, para ponerles un ejemplo y regresarme, aquí está. La prueba PCR, aunque es un poco más cara, el tiempo de 3 a 5 horas, por supuesto que depende de cómo esté el laboratorio. En México se entregan en aproximadamente 24 horas, pero es la mejor prueba, es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud y es la única autorizada para poder dar un diagnóstico al paciente. Es decir, si a mí me llama un paciente y me dice que se hizo una prueba de antígenos y es positiva, como es muy poco confiable, necesariamente lo mando a hacer una prueba PCR para confirmar el diagnóstico. Si llega conmigo un paciente que se hace un test rápido de anticuerpos y en estos anticuerpos le sale positivo, como la prueba es muy poco confiable, necesariamente lo voy a enviar a hacerse una prueba PCR para confirmar el diagnóstico, para poder ver que ese paciente que tiene una prueba positiva no es un falso positivo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy hablando entre empresarios. Y entonces, si yo soy empresario y decido invertir mi dinero en hacer pruebas y contribuir a lo que está pasando en el tiempo de pandemia, no es buena idea invertir en pruebas de antígenos ni en un test rápido. Sí es buena idea invertir en una prueba PCR porque es muy confiable o en esta que se llama TMA, que yo me parece, eso es una opinión personal, que es el futuro. ¿Por qué? Porque la TMA es una prueba que también replica el material genético con otra técnica, pero llega a ser muy confiable, muy específica. Me va a verdaderamente decir si el paciente tiene la enfermedad y es muy rápida. Entonces, como nota así al margen para aquellos que se dedican a la industria de los laboratorios, si les ofrecen el empezar en México a desarrollar estas pruebas TMA, yo creo que podrían llegar a sustituir las pruebas PCR y en países como España ya se consideran adecuadas también para las personas que van a viajar, que lleguen al aeropuerto con una prueba TMA negativa. ¿Vale?
Pero bueno, la materia de nuestra plática es los mitos y las realidades. ¿Qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad alrededor del COVID? ¿Qué cosas han pasado que a mí me confunden y qué cosas debería yo de considerar para poder actuar respecto a COVID? Y la mejor referencia que existe por ahora y que ustedes pueden consultar es en la Organización Mundial de la Salud. Tienen una sección de preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus. Digamos que hacen una compilación de la mayoría de las preguntas que hace la gente, el público en general, el personal de salud incluso, y las cosas que se enteran, y explican el por qué. Como por ejemplo, una de las preguntas que mandaron. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Y la respuesta es sí. Sí, porque puede tener el virus, que es el virus SARS-CoV-2, sin desarrollar síntomas o apenas empezando a desarrollarlo, porque el virus va a estar en su saliva. Y la forma principal de transmisión del COVID-19 es a través de unas gotas muy pequeñas, llamadas gotículas, que miden 5 micrómetros aproximadamente, que cuando una persona habla o tose, salen al ambiente y si yo estoy muy cerca, si yo estoy a menos de 2 metros, pueden llegar a mis vías respiratorias y entonces entran a mi cuerpo. Entonces, la mayoría de la gente tiene síntomas leves, pero con esos síntomas leves en las primeras etapas de la enfermedad ya es posible que una persona contagie, como cualquier gripa. También puede pasar que una persona esté enferma, pero no se sienta enfermo. A esos son a los que llamamos asintomáticos. Tienen la infección, pero no desarrollan síntomas por esa infección. Entonces, aparentemente no están enfermos, pero sí están contagiando. Y la cosa es que el periodo es muy largo, porque hay literatura que dice que alguien puede estar contagiando 15 días antes de desarrollar síntomas, luego todo el periodo en el que tiene síntomas y 15 días después de haber dejado de tener síntomas. Todavía no sabemos con qué frecuencia ocurre eso. Es una cosa un poco difícil de medir, pero lo que sí estamos seguros es que hay muchas personas que no se sienten mal y que están contagiando. La siguiente pregunta, y eso varias personas me han llamado, es ¿qué debo hacer si yo estuve en contacto estrecho con alguien que tuvo COVID? Tuve una reunión de negocios, tuve una plática, tuve una reunión familiar y de pronto me avisan que alguien de las personas que estaban en esa reunión fue diagnosticado con COVID-19. Lo primero sería el aislamiento, quedarse en la casa en vigilancia. Hay que vigilar a la persona por entre 7 y 14 días, porque durante esos 14 días podría haberse contagiado y no desarrollar síntomas hasta después de 2 semanas. Entonces, estuvo expuesto una persona a COVID. No necesariamente va a desarrollar fiebre, dolor de cabeza. Podría ser que esté infectado sin tener síntomas. Por eso la recomendación, y se los pongo en negritas, es la persona que estuvo en contacto con un caso positivo confirmado de COVID debe estar en su casa, aislada de contacto con otras personas para evitar contagio durante 14 días, incluso después de que los síntomas hayan desaparecido. Por ejemplo, alguien fue a una reunión, resulta ser que la persona con la que convivió dio positivo a COVID, esa persona debe de recluirse en su casa y pensemos que le dio un día dolor de cabeza y fiebre y después se le quitó y ya no tuvo más. Aún así, debe aislarse durante 14 días para no contagiar al resto de las personas. La gran complicación con esto es que primero es difícil lograr que la gente entienda cómo es que puede estar infectado sin sentirse mal. Y lo segundo es el tiempo, porque aunque 14 días se dice como un periodo muy corto, mucha de la gente, o cuando menos de los pacientes que a mí me escriben, les parece que 14 días es una eternidad. Y como se empiezan a sentir bien, salen a la calle. ¿Y qué es lo que sucede? No podemos controlar las infecciones. Si se dan cuenta un poquito y si han seguido las noticias, después del 12 de diciembre, a la 1 o 2 semanas tuvimos un pico. Después del 25 de diciembre, a la 1 o 2 semanas, tuvimos un pico de contagios. Después del 31 de diciembre y el 1 de enero, a la 1 o 2 semanas, tuvimos un pico. Y así sucesivamente. Y la cosa es que cada 7 días teníamos eventos en la Ciudad de México o en México por fiestas y cada 7 a 15 días empezamos a tener gente contagiada. Fueron meses terribles. Desde octubre del año pasado hasta hace unas semanas
me sorprende el que la ciudad haya aguantado todo esto que sucedió. Nosotros estábamos con muchísimo trabajo. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a una persona que tiene COVID-19 y el desarrollo de síntomas? Va de la mano con la pregunta que les había platicado hace ratito. Puede ser al día siguiente y puede ser hasta 14 días después. El promedio es una semana. Entonces, ¿qué le digo yo a los pacientes? Fíjate que conviví con alguien que salió positivo. Muy bien, vamos a mantenerte en vigilancia una semana para desarrollo de síntomas. Después de una semana, la probabilidad de que alguien los tenga es más baja, pero los aíslas 14 y después de esos 14 ya puede volver a salir. Claro que aquí hay que reforzar la idea de que si van a haber personas, lo hagan con su mascarilla puesta, de que se estén lavando las manos. Les quiero poner un ejemplo. Si yo tengo aquí mi mascarilla y me la coloco, voy a retirarme tantito los audífonos. Como yo toqué la mascarilla, lo que tengo que hacer es limpiarme las manos. Si yo, por ejemplo, llego a una zona en donde me tengo que quitar la mascarilla, lo correspondiente es, me quito la mascarilla, mis manos están sucias, contaminadas, entonces como acabo de tocar la mascarilla, tengo que limpiarme las manos. Si yo toco una superficie con alto contacto de otras personas, por ejemplo, yo traigo mi mascarilla, me piden, voy a comprar algo a la tienda y me dan la pluma para firmar. Firmo el voucher de la tarjeta y lo que tengo que hacer inmediatamente después de soltar la pluma es limpiarme las manos. Obsesivamente. Eso es lo que hace entonces que si hay objetos que tienen impregnado el virus, a esos les llamamos fómite, al momento de yo tocarlo, no me vaya a contaminar porque me inoculo el virus. Después, si yo toqué esta pluma, por ejemplo, llego a mi casa, me quito la mascarilla y me agarro la cara, me estoy contaminando. Y entonces viene la pregunta, oye, pero si yo siempre uso mi cubrebocas, ¿por qué se contagió? Bueno, porque hay que pensar en los fómites y hay que pensar que las manos son una gran entrada para constantemente nos estamos tocando la cara, incluso de forma inconsciente. Entonces, limpiarse las manos continuamente, usar agua y jabón y usar la mascarilla disminuye muchísimo la posibilidad de contagio. Yo llevo desde marzo viendo pacientes con COVID y afortunadamente espero que continúe así. No he tenido la mala fortuna de enterarme que me he contagiado. Hay otras medidas que hacemos en Cruz Roja Mexicana, que les puedo platicar después. Nos hacemos pruebas PCR cada 15 días. Ya esta semana estamos en nuestra jornada de vacunación para los refuerzos de la vacuna y eso también ayuda, pero las medidas de cuidado hacen la diferencia. Siguiente pregunta, que también la hacen mucho los pacientes. ¿Los antibióticos son eficaces? Tenía una paciente que me decía, oye, pues me siento un poco mal, tengo un poco de tos, me baja la oxigenación, ¿me tomaré un antibiótico? Y la respuesta es no. Porque los antibióticos están diseñados para matar bacterias. Y los virus son unos organismos inertes que tienen material genético y que tienen capacidad de infección, pero los antibióticos no les hacen nada. Nada en absoluto. Y eso es muy importante a considerar porque de hecho puede generar ciertas complicaciones como resistencia a estos antibióticos por parte de bacterias. Y si alguien con una enfermedad viral, una neumonía, llega a desarrollar una enfermedad bacteriana, después es muy difícil combatirlo porque hay resistencia a los antibióticos. Entonces no se deben de utilizar. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Oye, doctor, ¿cómo le hacemos o cómo le hacen ustedes más bien, para saber y decidir a quién darle qué tratamiento? La mejor referencia, para que se lo compartan a sus amigos médicos, para que ustedes, si les llegan a dar un tratamiento, puedan revisar, es esta guía. El Instituto Nacional de Salud, por sus siglas en inglés es NIH, el Instituto Nacional de Salud está en Estados Unidos. Ellos hacen una compilación de todos los artículos que salen en las revistas médicas de carácter profesional, de investigación real, y generan estas guías de tratamiento para la enfermedad por COVID-19. Es un documento bastante amplio, por supuesto con terminología médica, pero que está muy bien resumido. Les voy a poner, por ejemplo, esta imagen. Habla del manejo farmacológico del COVID-19. Yo puedo tener pacientes que tienen cuadros leves a moderados, que no están hospitalizados,
pacientes que pueden estar hospitalizados pero no requieren oxígeno suplementario, pacientes que están hospitalizados y que requieren oxígeno suplementario. Aquí habría que tropicalizarlo a México y decir, también podemos encontrar pacientes no hospitalizados, pero que están con oxígeno en su casa y tendremos que tratarlos de esta manera. Y pacientes que están hospitalizados, requieren oxígeno, pero ya tienen unas medidas no invasivas para poder darles oxígeno a alto flujo. Y por último, los pacientes intubados. Entonces, si ven acá, el manejo de medicamentos no es tan alto. A estos pacientes que requieren oxígeno, la única indicación es darles dexametasona. Es un esteroide, es un antiinflamatorio muy poderoso. Y en aquellos que están hospitalizados, requieren oxígeno, les damos dexametasona, que es este esteroide que les platico, este antiinflamatorio muy poderoso, porque resulta ser que el paciente con COVID no se muere por COVID, se muere por la respuesta inmunológica, la respuesta del cuerpo para defender al COVID, y hay muchísima inflamación. Entonces tenemos que darles un buen antiinflamatorio y ese medicamento se llama dexametasona. Y los estudios han arrojado que la combinación de dexametasona con remdesivir es un medicamento que se utiliza para combatir ciertos virus, aunque no es específico para COVID-19, nos puede ayudar o arroja buenos resultados. Pero si se dan cuenta aquí, no está incluido ni la cloroquina, ni la hidroxicloroquina, ni la ivermectina, ni la acitromicina, que son medicamentos que solíamos utilizar en marzo y abril por la teoría de que ayudaba a que al paciente le fuera mejor, y resultó ser que no. Conforme hacíamos estudios con una corte grande de pacientes, es decir, con una población de 3,000, 4,000, 5,000, 50,000 pacientes, vimos que no les generaba ningún beneficio. Entonces, en estas guías de tratamiento, por ahora lo que está publicado es que no hay una evidencia a favor o en contra del uso de la ivermectina y por lo tanto no está recomendado. Que hay una recomendación en contra del uso de cloroquina o hidroxicloroquina, esa que le gustaba tomar al expresidente Donald Trump, que no hay evidencia de un beneficio con el uso de acitromicina, que es un antibiótico que se utiliza para neumonías atípicas, y por lo tanto de los otros medicamentos. Ahora, en las preguntas que pusieron, hablaron o preguntaron sobre el dióxido de cloro. Oye, ¿es bueno para prevenir y es bueno para tratar a los pacientes con COVID? Y les traje varias referencias. La que está arriba es la FDA, es la Food and Drug Administration. Es un organismo muy similar a la COFEPRIS, pero ellos están en Estados Unidos. Regulan los fármacos y aquellas sustancias que no son fármacos, como los alimentos o suplementos alimenticios. Y sacaron una alerta en contra del uso del dióxido de cloro por la peligrosidad que tiene. El dióxido de cloro sí se usa, se utiliza para limpiar superficies y es muy bueno. Por supuesto que permite que en esa superficie ya no exista COVID y por lo tanto disminuye el riesgo de contagio. De usarlo en una superficie a usarlo en el cuerpo humano hay una gran diferencia y la FDA dijo, no se recomienda, es peligroso. Hay pacientes que tienen complicaciones, hay pacientes que desarrollan esofagitis, hay pacientes que tienen intoxicación por dióxido de cloro. La OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, también sacó su statement. Dice, no recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados. Eso lo hicieron desde el año pasado, en julio. Ahora la agencia española, también ellos sacaron una alerta hablando de que no se debe utilizar el dióxido de cloro como consumo humano y la COFEPRIS también sacó una pequeña alerta. Creo que con esa, hay referencias de la OPS, de la OMS, de la CDC, de la española, de la FDA y de la COFEPRIS, y todos coinciden en lo mismo. No es bueno consumir dióxido de cloro porque es dañino para la salud. El argumento de algunas personas sería, oye, pues que yo conozco a alguien que tomó dióxido de cloro y le fue bastante bien. Porque hay personas a las que les funciona y otras que no. Eso en materia de investigación, y se los puedo platicar muy bien porque por ahí les leyeron que dentro de mi currículum fungí como subinvestigador de hematológica que está en el Hospital Ángeles Lomas. Nosotros hacíamos protocolos de estudio para tratamiento de pacientes con COVID. Por supuesto, pacientes con cuadros graves. Hay un error científico que siempre debemos evitar que se llama sesgo. Y pueden ser sesgos de selección. Es decir, yo elegí mal a los pacientes o hay alguna circunstancia que en mi elección hizo
que a mí me diera un resultado que no era el real. Por ejemplo, la medicina basada en evidencia debe de tener ciertos filtros. No por el hecho de que yo observe una tendencia significa que sea real. El sesgo es de muchos tipos y una persona que por conocer a alguien que le fue bien es un sesgo de observación. ¿Qué tendríamos que poder reproducir? Si esa persona, teniendo COVID, sin tomar dióxido de cloro, por ejemplo, se mejora, entonces no se le puede adjudicar al dióxido de cloro la mejoría del paciente, sino simple y sencillamente circunstancial, con o sin dióxido de cloro, se iba a curar. Entonces, los estudios científicos, los estudios médicos, deben de contemplar que tenemos que eliminar esa variable. Yo tengo que poder demostrar que si a una persona le va bien, no es por el azar, sino es porque verdaderamente se le adjudica esa sustancia. Así es como hemos llegado a la conclusión de que solamente la dexametasona y el remdesivir son los medicamentos que se les deben de dar a los pacientes porque mejoran su pronóstico. Y así es como retiramos medicamentos como la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina y la ivermectina, porque no generaban un beneficio, aunque en un inicio creíamos que sí. Pero resulta ser que a esos pacientes les fue bien, simple y sencillamente porque estaban destinados a que les fuera bien. La otra pregunta sería, ¿qué debo hacer si no tengo síntomas, pero creo que he estado expuesto a COVID-19? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? Y es que hay una diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento. El distanciamiento social es lo que estamos practicando ahorita que han estado cambiando los semáforos. No pretendo criticar ni para bien ni para mal las medidas que se han tomado, son las que se han tomado, existen y punto, y no quiero politizar nuestra plática, pero sí que distingamos entre una y otra. El distanciamiento es simple y sencillamente estar alejados unos de otros. Podríamos estar en una sala de conferencias, cada uno con 2 metros de distancia, y tener esta plática en persona. Y cumplir con el distanciamiento social, es decir, cada quien a 2 metros de distancia uno del otro. Y podríamos convivir. Claro, el riesgo es distinto a hacerlo de lejos, porque si hay una persona asintomática, es decir, que tiene la infección, pero no tiene síntomas y permanece muy cerca de nosotros, nos puede contagiar. La cuarentena es todo ese tiempo que va a permanecer en vigilancia el paciente, desde el peri, durante la enfermedad y después de haberse curado para no estar contagiando gente. Y el aislamiento es lo que platicamos al inicio de una persona que, por ejemplo, pudo haber tenido contacto con alguien enfermo y se va a mantener aislado durante estos 15 días en espera de desarrollo de síntomas o si no los desarrolla, de la baja posibilidad de contagio. Y entonces, ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Resulta ser que no hay hasta ahora medicamentos que prevengan que una persona tenga COVID. Y lo único que podrá hacer y nos ayudará a frenar esto es la vacunación. Ahorita hablamos un poquito de las vacunas, pero para protegerme y prevenir, simple y sencillamente hacer distanciamiento social, utilizar su mascarilla y lavarse continuamente las manos. Más que suficiente para que alguien no se contagie. ¿Y por qué lavarse las manos? Porque otra pregunta es, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en superficies? ¿Qué pasa si yo entro al elevador del edificio donde vivo, toco los botones y no me limpio las manos? Pues resulta ser que hay varios estudios que demuestran que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies como el plástico o el acero inoxidable. Menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón o ropa, pero si yo contemplo que entré a un elevador donde entró una persona enferma el día de ayer, no se hizo la limpieza de la superficie, yo toqué el botón, no me limpié las manos, llego a mi casa, me quito el cubrebocas y me toco la cara, me puedo contagiar. Entonces, es importante que se limpien las superficies con sustancias sanitizantes, pues sí, para sanitizar, ya sea alcohol al 70% o cloro en una concentración de por cada litro de cloro voy a poner, por cada litro de agua voy a poner 100 mililitros de cloro y limpiar las superficies y con eso ayudar a que exista esta desinfección. Y por supuesto evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, pero nosotros lo hacemos de forma inconsciente. Entonces es mejor tener las manos limpias para que si inconscientemente nos tocamos la cara, evitemos esta exposición. ¿Qué pasa con las albercas? No sé si alguien de los que están conectados aquí con nosotros
tiene albercas o es dueño o vive en un lugar en donde tienen áreas comunes y esas áreas comunes tienen una alberca. Está bien demostrado que nadar o estar en el agua no transmite el virus causante del COVID-19. Pero si yo estoy en una alberca con poca distancia con las personas y esa persona está enferma, sí me puede contagiar. Entonces el problema no es meterme a nadar a una alberca donde hubo gente. El problema es que si hay una aglomeración en esa alberca y hay una distancia menor a 1 metro, se pueden contagiar. Entonces, por eso viene una justificación en donde podría colocarse por horarios las albercas. Al fin y al cabo también están cloradas. Y mientras esté todo esto o mientras la gente no esté, no se haga una aglomeración, podría ser seguro nadar. Por ahí en internet, y hasta yo las he encontrado, venden unas lámparas ultravioletas para desinfección. Digamos que es una buena idea siempre y cuando se usen de forma adecuada. La luz ultravioleta sí se utiliza como desinfectante para superficies. Nosotros en Cruz Roja Mexicana, para los materiales que no se pueden mojar con las sustancias para hacer la limpieza, los colocamos con luz ultravioleta. Se limpia con toallitas alcoholadas y después se colocan en unas cajas que tenemos con la luz ultravioleta porque sí es un buen desinfectante para superficies, pero no se debe de utilizar para las personas. Yo no puedo meterme a una cámara de luz ultravioleta para limpiarme las manos u otras áreas del cuerpo porque puede generar irritación en la piel y porque es dañina para el ser humano. Entonces, superficies sí, personas no. Y respecto a los desinfectantes, muy de la mano con lo que hablamos del dióxido de cloro, los desinfectantes son muy eficientes, matan microbios, pueden desinfectar la zona donde está el SARS-CoV-2, pero no deben de utilizarse en el cuerpo, por supuesto, mucho menos inyectarse o beberse, porque son tóxicos. Y entonces al paciente le puede ir peor. ¿Qué está demostrado? Varias personas empezaron a tomar suplementos de vitamina C, vitamina D. En las guías hablamos de que existe probabilidad de tratar a los pacientes que tienen cuadros moderados a severos que están hospitalizados con oxígeno suplementario, con suplementos vitamínicos de vitamina C y vitamina D. Esto porque sí existe una relación de aquellas personas que no estuvieron expuestas al sol, que sus niveles de vitamina D disminuyeron y que por lo tanto tienen mayor probabilidad de desarrollar un cuadro grave de COVID. Pero es distinto a suplementarse con vitaminas y minerales para curar la COVID. Entonces, está bien demostrado que los suplementos no curan la COVID y no disminuyen grandiosamente la posibilidad de que alguien se contagie, porque aunque sí tiene un efecto sobre el sistema inmunológico, no es suficiente como para evitar que una persona que está expuesta a alguien con COVID con altas cargas virales, o sea, con mucho virus en su cuerpo, pueda enfermarse. Ya hablamos un poquito de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina está bien demostrado que no ayuda a los pacientes y de hecho tiene ciertos efectos secundarios y efectos adversos que deben de evitarse y por lo tanto no debe de usarse ni la ivermectina ni la hidroxicloroquina. Entonces, si ustedes conocen a alguien que ahorita tenga diagnóstico de COVID y que le dieron hidroxicloroquina o ivermectina, sería buena idea que alguien que sí se dedique a ver COVID de manera profesional los oriente y que ustedes les aconsejen, después de lo que platicamos acá, que hasta la OMS ya demostró que no le ayuda a estos pacientes. ¿Pero puede tratarse con dexametasona? Sí, pero no a todos los pacientes. No todos aplica que yo les dé dexametasona, que son estos antiinflamatorios muy poderosos. Solamente aquellas personas que están hospitalizadas o en vigilancia en casa con oxígeno suplementario. Solo les da beneficio a aquellas personas que están usando oxígeno y que por una neumonía tienen una respuesta inflamatoria muy alta. Y además, hay que tener precauciones con la dexametasona porque no está exento de efectos adversos. Entonces, a los pacientes que les damos dexametasona hay que vigilarlos de cerca, hay que contemplar si son diabéticos o si son hipertensos y no hay que dárselos por más de 15 días. Otra muy buena pregunta, no sé qué tan deportistas son las personas que están acá conectadas, pero la pregunta es, ¿hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio físico? Y la respuesta es no, siempre y cuando exista distanciamiento social. Si yo estoy haciendo ejercicio al aire libre y estoy a más de 2 metros de distancia de las demás personas, puedo hacer ejercicio
sin la mascarilla. Eso lo dice la OMS, no el doctor Rafael Aguilar. Si yo estuviera en una zona donde estoy haciendo ejercicio y estoy en cercanía con la gente, entonces debería utilizarla. Pero llega a ser muy incómodo hacer ejercicio con la mascarilla. Entonces, al aire libre y con distancia, no debe de haber problema. Se han puesto muy de moda los zapatos para mantener las suelas limpias. Y la pregunta es, ¿se puede propagar el virus del COVID-19 con los zapatos? La respuesta es no. Es muy baja la probabilidad. Solamente debe de contemplarse la limpieza de la suela de los zapatos si estoy en una casa en donde hay niños pequeños que por sus características antes de los 2 años antes del año incluso, están gateando. Si tenemos niños pequeños que gatean, entonces sí debería mantener la suela de los zapatos limpios porque pues, va a estar contaminado y no solamente de COVID, de SARS-CoV-2. Pero en su mayoría no existe una obligación ni necesidad de limpiar los zapatos más que por higiene normal cuando alguien viene de la calle y entra a un domicilio, porque no se propaga a través de los zapatos. Y ¿qué más? Muy demostrado esto, voy a irme a la del medio, que dice, la mayoría de las personas que contraen COVID-19 se recuperan. 80% de las personas que les da COVID les va bien. De ese otro 20%, muy poquitos, como 4% son los que terminan en terapia. Y de esos, también a la gran mayoría les va bien. No tener miedo cuando se les da la opción de hospital a un paciente. De hecho, el pronóstico mejora si nosotros hospitalizamos a los pacientes a tiempo. Y por otro lado, no tener miedo a la intubación. Cuando nosotros decidimos intubar a un paciente es porque es una cosa necesaria y porque necesitan soporte ventilatorio. Entonces, intubar a un paciente cuando tiene las indicaciones y hacerlo a tiempo mejora el pronóstico de la enfermedad. Hay pacientes que pueden pasar hasta 1 mes intubados y salir adelante. ¿De qué depende? De las condiciones del paciente. ¿De qué depende que una persona tenga antecedentes de riesgo y le vaya bien y otra persona no los tenga y le vaya mal? Es multifactorial. Sí está bien identificado que hay 5 genes que cuando se manifiestan favorecen que una persona tenga un cuadro más grave, pero no es el único factor. Está bien demostrado que los pacientes obesos tienen más posibilidades de tener complicaciones, que las personas que son hipertensas y no se toman sus medicamentos adecuadamente, es decir, no están controlados, tienen más riesgo de tener complicaciones. También los pacientes diabéticos que toman sus medicamentos están protegidos, pero si no tienen bien controlada la diabetes, tienen más probabilidades de tener complicaciones. Y entonces, si hacemos una combinación de todo, una persona grande de 70 años que es diabético, pero no se toma siempre sus medicamentos, que es hipertenso, pero come mucha sal, no hace ejercicio, tiene el colesterol elevado y que además tiene alguno de los genes involucrados con complicación, tiene muchas más probabilidades de terminar en el hospital y que el resultado sea fatal. Pero a todos, absolutamente a todos les puede dar un cuadro grave. Lo que está demostrado por mera estadística es que a la mayoría les va bien y la mayoría se recuperan. Oye, entonces, para cuidarme debería de utilizar una mascarilla médica, una N95. Si una persona no está expuesta a pacientes confirmados de COVID-19, no es necesario que utilice una mascarilla médica. Sin embargo, tampoco está prohibido que la usen porque los puede proteger siempre y cuando se utilice correctamente. Pero hay que pensar en una parte ética y es en los insumos. Pasó al principio de la pandemia. Si todas las personas utilizan mascarillas médicas porque las compraron, se acaba el stock y entonces los médicos ya no tenemos mascarillas médicas. Y hay un gran problema. Entonces la pandemia no es nada más pensar en los enfermos, es pensar en la distribución de los recursos. Como nosotros en Cruz Roja lo que hemos hecho es administrar bien a lo largo del tiempo cómo tenemos los trajes Tyvek, las mascarillas, los gogles, las ambulancias que salen, cuándo sí, cuándo no. Tenemos bien organizado el sistema para poder llevar a los pacientes al hospital. A pesar de que han estado saturados, el Centro Regulador de Urgencias Médicas nos asigna un hospital para no llevar pacientes a hospitales que no tienen camas. Y aún así ha sido súper dificultoso. Oye, ¿y si yo uso mucho tiempo la mascarilla, me puede hacer daño? ¿Me podría intoxicar por dióxido de carbono? Y la respuesta es no. Yo puedo tener la mascarilla todo el día y no me voy a intoxicar por dióxido de carbono, ni tampoco deberían de bajar mis niveles de oxígeno. Si hay una persona que por usar la mascarilla todo el tiempo el oxígeno baja, el origen es otro, no es culpa de la mascarilla.
¿Qué más? Hay una muy bonita, o bueno, que a mí me gustó porque soy fan de la comida, que es, si yo le añado pimiento picante a la sopa o algunas otras comidas, ¿podría prevenir el COVID? Y la respuesta es no. Nosotros como mexicanos comemos bastante picante y entonces tal vez seríamos de los países mejor controlados en la pandemia por cómo es nuestra gastronomía. Entonces está bien demostrado que no lo previene. Ya casi para no comerme el tiempo y para también ya regresar a mis actividades, voy a terminar con estas. Está demostrado que si yo me expongo al sol, temperaturas altas o temperaturas muy bajas, no previene que me contagie. Está también bien demostrado que una persona que se recuperó por COVID-19 puede volver a contraer el virus. Pero, ojo, y vinieron las preguntas que nos habían puesto por ahí. ¿En cuánto tiempo debería yo hacerme una tomografía después de haber tenido COVID? La respuesta es que no está indicado. En las guías no hay una tomografía de control, pero hay que individualizar los casos. Hay algunos pacientes a los que sí les tenemos que hacer una tomografía de control porque por sus características pueden desarrollar un síndrome que se llama síndrome post-COVID, que es parte de las complicaciones. Y podría ser que cuando un paciente tiene una neumonía, se ocupa ese pulmón. Y podría ser que esa zona del pulmón que estaba dañada empieza a ser como cicatriz. Y esa como cicatriz le llamamos fibrosis. Y puede ser que alguien, después de haber tenido COVID, quede como tocado el pulmón, dañado por estas cicatrices. Y tengamos que hacer una tomografía de control para valorar cómo está ese pulmón. Pero de ahí a que necesariamente a todos los pacientes por COVID les tengamos que hacer una tomografía, la respuesta es no. Tiene que individualizarse el caso. Y la otra es, no por el hecho de haber tenido COVID significa que ya no le pueda dar. Entonces, puede tener un recontagio una persona. Han visto en las noticias que ha habido varios casos. La verdad es que es poco común. Y esto es por la inmunidad. Sí se desarrolla inmunidad, solo que hay diferentes tipos de inmunidad. Las pruebas de inmunoglobulinas nos muestran si una persona tuvo COVID y desarrolló una respuesta inmune. Y la forma de medirlo son los niveles de IgG, son unas inmunoglobulinas. Lo que sabemos hasta ahora es que pueden durar entre 4 y hasta 6 meses y algunas personas un poquito más, pero vamos a ponerlo en un promedio de 6 meses. Es decir, las defensas que se quedan en el cuerpo mediadas por inmunoglobulinas pueden durar hasta 6 meses. Pero no significa que se haya perdido por completo la inmunidad, solamente que ya no va a ser mediada por eso. Ya la respuesta inmune no va a ser por inmunoglobulinas la mayoría de las veces y a largo plazo es por linfocitos, unas células que tenemos en nuestro cuerpo que pertenecen a las células blancas y que también nos ayudan a combatir virus. Entonces, las personas que se enfermaron sí tienen memoria inmunológica, está mediada por linfocitos y en una parte por inmunoglobulinas. Todavía no sabemos cuál es el nivel de inmunidad que tiene y la inmunidad que produce una persona después de haber tenido COVID es distinto a la inmunidad que se va a producir por ponerse la vacuna. También cosa importante. Alguien hace como unos 8 meses me dijo una amiga, oye, pues yo creo que estoy bien porque mira, aguanto la respiración durante 10 segundos y no me siento mal, no me cuesta trabajo respirar y no toso. Yo creo que estoy bien. No es una buena medida para pensar que alguien no tiene COVID o cualquier otra enfermedad pulmonar. Entonces no lo tomamos como referencia. Bañarse con agua caliente no lo previene. Una persona que esté infectada por COVID sí se puede bañar. Mande. Yo creo que alguien me dejó escuchar. Se le escucha bien, doctor. Ah, bien. Entonces, me han preguntado algunos pacientes, ¿me puedo bañar? La respuesta es sí, sí se puede bañar. ¿Me puede picar un mosquito y me transmite COVID? La respuesta es no. Si yo me lavo las manos y me pongo el secador de manos como el aire es caliente, ¿mata el COVID? La respuesta es no. Y los termómetros, bueno, tendré que mencionarlo simple y sencillamente porque alguna vez se nombró. Los termómetros no hacen daño a las neuronas, pero tampoco detectan el COVID, solamente detectan la temperatura. Y ojo, aunque es una de las medidas sanitarias que se han puesto, como hay varias personas que no desarrollan síntomas, no es una medida necesaria.
o no es una medida que me pueda detectar a los pacientes con COVID, porque hay varios que no tienen síntomas. Enjuagarse la nariz con agua salina o limpiarse no previene la infección y es una cosa muy importante también a considerar. Creo que tenemos una sesión de preguntas, entonces si quieres que te vayan diciendo, les dejo de todos modos mi contacto, es mi número celular, es mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta que les haya surgido, ya sea porque es muy amplia o porque sientan que quieren una respuesta, no sé, tal vez fundamentada con algún artículo, se las puedo enviar con todísimo gusto. Y para ya que no se aburran de mi voz, voy a darles oportunidad de que hagan preguntas y me pongo a la orden para antes de despedirnos. Buenas tardes, doctor. Servidor Rubén Salazar. Mi pregunta más bien quisiera algo más genérico con relación a las secuelas que nos deja el COVID, porque tenemos algunas secuelas que nos están impidiendo realizar nuestro trabajo normalmente. ¿Qué puede hacernos favor de decirnos al respecto? Ahí está. Existe un síndrome bien identificado que se llama síndrome post-COVID, pero consta de muchas características. Entonces, ¿qué secuelas puede tener? Hay secuelas neurológicas. Hay pacientes que después de haber tenido COVID tienen pérdida de la memoria o tienen dificultad para acordarse de las cosas. La ventaja es que es un asunto reversible, o sea, a lo largo del tiempo van a recuperar la memoria y se van a sentir mejor. Entonces, es una cosa de la cual no nos preocupamos. Existe también la condición de la pérdida de olfato, pero es reversible. La mayoría de la gente, después de perder el olfato, lo va a recuperar. La mayoría de la gente en 15 días lo recupera, pero hay personas que pueden pasar 3, 4 meses y no recuperan el olfato, pero no es no es de mal pronóstico. Hay personas también que quedan con mucha debilidad. De hecho, yo les diría el 80-90% de los pacientes que yo he visto tienen una debilidad terrible, como si se hubieran levantado todos los días a ir al gimnasio de 6 de la mañana a 9 y terminan rendidos. Es una cosa de mucha paciencia. Se mejoran a lo largo del tiempo, pero la mejoría es muy lenta, es muy tardado. Entonces puede tomar 4 a 6 meses, incluso con algo de debilidad. Claro, día a día se van a sentir mejor. En promedio, 1 mes, pero puede ser tan prolongado como 6 meses. ¿Qué otra? Puede tener pérdida de cabello, que también será reversible. Eso pasa con situaciones de estrés, cirugías o cualquier infección viral. Entonces puede ser que tengan pérdida del cabello de forma temporal y conforme pasa el tiempo, se llama efluvio telógeno esta condición, y el efluvio telógeno se resuelve en aproximadamente 6 meses a 1 año. Oye, ¿y si yo antes no tenía pelo, me dio COVID, después me va a salir? No, tampoco se trata de eso, pero se resuelve, ¿no? Dolores musculares, dolores articulares, 2 o 3 meses más o menos. A lo que voy con esto es que son muchas manifestaciones que pueden llegar a ser muy molestas para con el paciente, que se tardan bastante y que lo único es que hay que vigilarlo. Ahora, de las graves, puede haber una afección cardíaca y generar una condición que se llama miocarditis viral. Es una inflamación del músculo del corazón y eso necesariamente tiene que verse por el cardiólogo y darle seguimiento. Y por otro lado, la fibrosis pulmonar. Esta cicatrización que les contaba que puede existir en el pulmón y ocupación en el pulmón, difícil de revertir, que puede hacer que el paciente quede confinado durante el resto de su vida, utilizar oxígeno suplementario o cuando menos durante mucho tiempo, o sea, varios meses, dependiente del oxígeno para tener una buena oxigenación. Veo que tienen aquí varias preguntas. Bueno, queda la respuesta de esta pregunta. Buenas tardes. Gracias. Solamente quizá si alguna recomendación para mejorar el problema del cansancio intenso. Sí, hay rehabilitación. Lo que pasa es que como las personas están en recuperación durante mucho tiempo, se sienten muy cansadas y pierden masa muscular. Si yo hiciera un estudio para ver la composición del porcentaje de masa muscular, probablemente se pierde entre el 8 y 10%. Entonces, hacer ejercicio de fuerza puede ayudar a una mejor recuperación. El comer sanamente, yo sé que eso pues, puede ser como muy abierto, ¿no? Pero el aumentar el número de frutas y verduras que se consumen,
el procurar 8 horas de sueño, el tener buenos horarios establecidos para los alimentos, puede ayudar a una mejor recuperación del paciente y hacer fisioterapia. Existe fisioterapia pulmonar y existe fisioterapia muscular para poder ganar esta masa de músculo que se perdió. Buenas tardes, doctor. Mónica. Hola, Mónica. Yo tuve COVID el 4 de diciembre, me hicieron la prueba de PCR y efectivamente salió positiva, pero ya salió negativa el 30 de enero, no creé anticuerpos, pero después igual me siento cansada y estoy con muchos estornudos y estoy mormada. Siempre, ¿eso también es normal? La pregunta de la tomografía fue mía. Okay. La tomografía, gracias a Dios, quedé bien, no quedé afectada de los pulmones, no requerimos oxígeno. Entonces, es normal que estoy mormada, tengo muchos estornudos. Cansancio no, eso no he tenido. ¿Es normal también que se tenga eso? Sí, aunque sí se pueden dar medicamentos para los síntomas. Es decir, una cosa es que los pacientes tengan complicaciones por COVID o síndrome post-COVID, y otra cosa es que pues no hagamos algo al respecto. Sí. Entonces, por supuesto, nosotros damos tratamiento sintomático. Por ejemplo, una persona que queda con mucha resequedad, mucho moco, les podemos dar antihistamínicos, ahí sí les podemos hacer lavados y ahí sí podemos buscar el tratamiento para combatir esos síntomas y que se resuelva. Sí, y entonces, también casi diario tengo un dolor fuerte de la garganta. Casi. Okay. Entonces, es más bien cuestión de dar tratamiento sintomático y hacer vigilancia para la resolución, pero no son datos graves. Ok, gracias. Por acá, a ver, voy a contestar algunas de las que están escritas. Dice, ¿cuál es el costo de Remdesivir? Depende, en Estados Unidos hasta $3,000 por dosis. En México les investigo y les cuento porque la verdad es que no estoy seguro en cuánto esté porque es de uso hospitalario. Entonces, depende el hospital, es cuánto cuesta. Pone que si la saliva en las albercas cuando escupen es o no contagiosa. La postura de la OMS es que en las albercas no hay riesgo de contagio siempre y cuando se mantenga distancia. Antes de COVID la gente seguía escupiendo en las albercas y la posibilidad es bajita y por eso las albercas están cloradas. Pero yo espero que ustedes tengan la oportunidad de nadar en un lugar en donde la gente sea respetuosa y no esté escupiendo mientras nada. Ayuda el factor de transferencia. Hasta ahora no hay nada demostrado de que el factor de transferencia nos ayude para prevenir o tratar a los pacientes con COVID. No hay suficiente evidencia y por lo tanto no se recomienda, cuando menos no en las guías de tratamiento. ¿Cuánto tarda en quitarse los efectos de cara de luna por haber tomado metilprednisolona? Es una excelente pregunta. Es una de las complicaciones por el uso de esteroides. La verdad es que antes de pensar en cuánto tiempo se quita, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo y cuando se toma durante mucho tiempo esteroides, hay que hacer una disminución gradual del medicamento. No se puede quitar de sopetón. Entonces, yo ahí más bien no lo llamaría en cuanto a tiempo, sino en el seguimiento hay que tomar ciertos estudios y hay que darle seguimiento para tal vez como volver a dar una dosis de metilprednisolona o de dexametasona y luego irla quitando de forma gradual con un esquema de reducción. Si la inflamación no ha cesado, recomiendo ampliamente acudir con un internista o con un endocrinólogo y que se vaya disminuyendo poco a poco, pero que se tienen que hacer ciertos estudios. ¿Acceso a la presentación? Yo creo que sí, yo creo que se las mando con todo gusto. Indicaciones respecto a las secuelas, hay que verlo de la mano con el médico, porque como son muchos tipos de secuelas, dependiendo qué es lo que tiene, es lo que hay que combatir. Y pues los tratamientos pueden ser muy variados. La verdad es que es un virus de pronto muy traicionero. Una persona está muy bien y de un momento a otro se pone muy mal. Y por otra parte, con tantas manifestaciones que tenemos que individualizar los casos. ¿Cómo es el proceso para quitar oxígeno a una idea? Una pregunta. Porque puso ahí, si me es posible hacer una pregunta. Pues adelante. Pero el micro está apagado, entonces no escucho. El micro está apagado.
llegan al hospital y dicen, llegó demasiado tarde. Entonces, ¿no es algo contradictorio decir eso? Es que no alcancé a escuchar el inicio de la pregunta. ¿La repiten, por favor? Sí, perdón. Que nos dicen, si una persona tiene síntomas de COVID y las indicaciones son, hay que aislarlo, hay que mantenerlo en vigilancia, quedarse en casa, pero por otro lado, cuando llegan al hospital ya graves, dicen, lo trajeron demasiado tarde. A mí se me hace una contradicción que digan, quédate en casa, y cuando llegan al hospital ya no hay nada que hacer. Que no se malinterprete el quédate en casa. El quédate en casa es para no contagiarse. Una vez contagiados, el panorama cambia. Nosotros tenemos que poder... Cuando tienen los primeros síntomas, de que tienen... Ok. No todos los pacientes que tienen COVID ameritan hospitalización. La mayoría van a tener cuadros leves. Lo podemos dividir así. Cuadros leves, moderados, severos. Considerar un cuadro moderado cuando su oxigenación baja de 91%. Ese sería buen momento para pensar en acudir al hospital. El asunto es que cuando los hospitales están llenos, aunque cumplan criterios de hospitalización, tenemos pacientes más graves que otros y en una palabra francesa que se llama triage, que es la clasificación de los pacientes, siempre se atiende a aquellos que tienen una condición más grave. Y por eso durante un tiempo se mandó a casa a aquellos pacientes que sí necesitaban el hospital, pero que los mantenían en su casa para atender a pacientes más complicados. Ahí tiene unos aspectos éticos y bioéticos muy importantes. De hecho, ayer tuvimos una plática sobre eso con la Universidad de Anáhuac, que a ver si los invitan para que platique con ustedes la doctora Marieli de los Ríos. Es un asunto que yo creo que para poder llegar a una conclusión nos tomaría una sesión más, pero el principio es el siguiente. Toda vez que una persona tenga saturación baja de oxígeno, debería tener la oportunidad de estar en el hospital. ¿Se puede manejar con oxígeno en casa? Sí, pero bajo estrecha vigilancia médica. Yo a mis pacientes les pido que me reporten todos los días, al menos 2 veces al día, mañana y noche, y de ser posible mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque es la única manera de identificar el proceso grave y la hospitalización urgente pero temprana. Si nos tardamos mucho en meter al paciente al hospital con las medidas necesarias, el pronóstico es malo. ¿Vale? Y voy a relacionarlo con la siguiente pregunta que hacen. ¿Cómo es el proceso para quitar el oxígeno asistido si el paciente estuvo en casa y no en un hospital? El proceso es el siguiente. A los pacientes los monitorizamos con oxígeno y cada vez lo vamos graduando más bajo. El oxígeno en flujo se maneja en litros por minuto y eso nos ofrece cierto porcentaje. El aire que respiramos tiene 21% de oxígeno y por cada litro por minuto que ofrecemos aumentamos un 4% más. De manera que en un concentrador a 5 litros por minuto grado médico le puedo dar hasta 41% de oxígeno, o sea, el doble de lo que está respirando. ¿Qué es lo que hago con los pacientes? Vamos graduándolo poco a poco hacia abajo hasta que tienen requerimientos muy bajitos de oxígeno, 0.5 o 1 litro por minuto. Después se hacen pruebas sin oxígeno, se retira el oxígeno durante 5 o 10 minutos, se mide la oxigenación. Si la oxigenación del paciente está por encima del 91%, entonces está oxigenando bien, está haciendo buen intercambio de aire. Y a los pacientes, como medida precautoria, yo los dejo con oxígeno por la noche durante un tiempo hasta que ya tienen periodos de oxigenación en niveles adecuados, o sea, arriba del 91%, mañana, tarde y noche. En el momento en que eso sucede, se puede retirar el oxígeno asistido. Paciente que tuvo COVID reciente puede seguir contagiando directamente por tocar superficies contaminadas y luego tocar superficies de uso común que toquen a la vez personas sanas. Pues sí. Sí, porque se contaminan superficies. Por eso el estornudo de etiqueta y por eso no estornudo en la mano y luego agarro cosas. Gracias. Gracias, Sergio Santinelli. Como secuela de COVID se ha desarrollado un cuadro de hipertensión en paciente de 26 años. Sí. Sí, porque genera alteraciones cardiovasculares. Y sí, yo tengo varios pacientes que hay que estarles dando antihipertensivos y quedan con esa secuela. Todavía no tenemos información suficiente para saber si es reversible, pero sí hay pacientes jóvenes que desarrollan hipertensión y que responden muy bien a cierto tipo o familia de antihipertensivos, pero hay que vigilarlo con el cardiólogo o el internista. El factor de transferencia ayuda a reforzar el sistema inmunológico, no que esté publicado. Lo que pasa con el factor de transferencia es que hay muy poquitos estudios serios y en los estudios serios no les ha ido muy bien en resultados. Entonces, no hay
Para medir el reforzamiento del sistema inmunológico es difícil, es muy caro. Entonces no hacen estudios que midan los niveles del sistema inmunológico. Pero en cuanto a los resultados indirectos clínicos, no ayuda el factor de transferencia. La COVID se puede manifestar con lesiones en la piel, en el cuello, poco común. Puede generar un tipo de dermatitis, pero no sería lo más común. Si hay alguien que tiene lesiones en la piel, habría que investigar y descartar otras cosas antes que COVID. Y este sistema les puede ayudar a que sean menos los síntomas del COVID. Creo que Gema había puesto un complemento de la pregunta del factor de transferencia. Ya hace ratito les platicaba. No hay recomendaciones para su uso. Creo que con eso ya respondí todas las que pusieron por acá. ¿Podría hacer una pregunta, Rafael? Claro, por favor. Oye, ¿cuál es la mejor vacuna? Porque han recomendado que los que tenemos 60 para arriba, hay algunas vacunas que no son tan convenientes. La mejor vacuna es la que te pongan. Tendré que responderlo así. En serio, la que les puedan poner. ¿Por qué? Porque aunque la efectividad de una vacuna... Mira, la vacuna menos efectiva publicada es la de AstraZeneca, con un hasta 65% de eficiencia. 65% de eficiencia es mejor que 0%. Entonces, si la vacuna que les corresponde es la de AstraZeneca, póngansela. Y más ahorita que la situación sobre vacunas es muy incierta en el país. ¿Cuáles son las mejores? Pfizer tiene muy buena efectividad. Moderna tiene muy buena efectividad. CanSino tiene buena efectividad. Incluso la Sputnik, la rusa. Entonces, la gran mayoría de las vacunas tienen efectividades arriba del 90%. Y la única que les ha fallado, y yo supongo que la gente del corporativo de AstraZeneca se está arrancando el pelo, es esa. AstraZeneca, 65%. Pero aún así es mucho mejor porque es más del 50% de efectividad. Y toda vacuna que tenga más de 50% de efectividad será aprobada por la FDA y está recomendado utilizar. Tener al 50% de la población en México con 65% de efectividad es mejor que no tenerlos vacunados en absoluto. Y además, en nuestro país no vamos a poder escoger qué vacuna les ponen. Entonces, sí, exacto. Gracias. De nada. Un gusto verte. Igualmente. ¿Puede ser síntoma de COVID-19 dolor recurrente en la parte baja de la espalda? Sí. Sí, y les va muy bien a los pacientes que les damos relajantes musculares y antiinflamatorios por ciclos cortitos de una semana. ¿Alguna información de quién sí y quién no debe vacunarse? Todos, por no conocer reacciones alérgicas. Ok, muy bien. O sea, todos deberíamos de vacunarnos, excepto aquellas personas que tengan reacciones severas alérgicas a otras vacunas, particularmente si ya les pusieron su primer dosis y tienen rash o tienen alguna reacción alérgica fuerte, por ejemplo, anafilaxia, así se llama, es cuando se les cierra la garganta, les cuesta trabajo respirar, no deberían de vacunarse. Fuera de ahí, si a alguien le dio Guillain-Barré, puede vacunarse. Si alguien está lactando, puede vacunarse. No hay estudios suficientes con embarazadas, entonces eso todavía no lo podríamos responder, pero si están lactando sí se pueden vacunar. Y antes de los 9 años no hay estudios con niños. De ahí en adelante, la gran mayoría se puede vacunar, incluso si son alérgicos al huevo o a ciertos alimentos. ¿Qué más? ¿Cuándo es preciso iniciar con fisioterapia? Cuando ya están dados de alta. Cuando ya están dados de alta, ya pueden empezar con fisioterapia. ¿Puedo hacerle una pregunta, doctor? Claro, adelante. Soy Eduardo Castañeda, pero no activé mi video, pero soy miembro de cámara. Una pregunta, la mayoría tenemos mucha preocupación por los niños. Yo tengo 3 niños, y ya ha sido un debate muy duro entre escuelas y padres de familia. Entonces, ¿qué recomendaría usted para poder un regreso ordenado y que no repercuta en salud y no repercuta en daños pues severos los niños a veces pues se contagian los papás y esto es una cadena terrible en algunas partes? Entonces no sé, con la experiencia que ha vivido usted con otros países, cómo les ha ido y esto cómo lo podemos nosotros asimilar como país. Bien. Qué buena pregunta. Bueno, número 1, a los niños sí les da COVID y sí les pueden dar cuadros graves. Número 2, hoy por la mañana, de hecho, salió Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, diciendo que las escuelas en la Ciudad de México no van a regresar a clases hasta que no estemos en semáforo verde. Me parece una buena medida.
En España, cuando ya estaba controlándose el brote, permitieron que los niños regresaran a las escuelas y fue cuando tuvieron este rebrote y tuvieron que cerrar todo de nuevo. Como los niños sí se contagian, pues obviamente son un foco de infección para los papás. Yo diría que el regreso a clases podrá ser seguro cuando sepamos que toda la población de la escuela, incluidos los maestros, estén vacunados con la segunda dosis de la vacuna que sea. Y si alguno de esos niños, por ejemplo, Contaluz pone, ¿tener asma y vacunarse es bueno? La respuesta es sí. De hecho, mejor, porque son población de riesgo. Aquellas personas asmáticas tienen más riesgo de tener complicaciones por COVID que las que no lo son. Por lo tanto, deben de estar en la lista de prioridad para vacunarse y no generar alergia. La baja de peso de un adulto es causa de no vacunarse 42 kilos. Hasta ahora no hay restricciones de peso. Podría ser restricción 35 kilos. Permítanme, porque esto es de urgencia. Deme un segundito. Hola, ¿todo bien? Bien, en conferencia, ¿todo bien? Es que ya nos pasamos poquito de tiempo. Muchas gracias. Sí, atiendo como médico particular. Tengo varias consultas a domicilio. De pronto me tienen un poquito atareado y hago consultas por vía telefónica. Entonces, si los organizadores me lo permiten, yo les había puesto mi contacto y mi correo por si tienen una duda, pero si los organizadores me lo permiten o ellos quieren compartirles mi contacto, con todo gusto. Adelante. Por supuesto, les agradezco mucho y gracias por las felicitaciones. Espero que haya sido satisfactorio. La verdad es que es un tema muy amplio, muy, muy amplio. Podríamos echarnos 3, 4 sesiones, una por semana durante un mes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Y bueno, a nombre de la Cámara Nacional de Comercio, le queremos dar un reconocimiento, el cual ahorita ya lo están proyectando. Me permito leerlo. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Rafael Ignacio Aguilar Reynoso por su participación como ponente en la videoconferencia con el tema Mitos y Realidades de COVID-19. Muchas gracias, doctor. Y claro que sí, puede compartir su número de contacto. Y bueno, a todos los que se conectaron el día de hoy les agradecemos. Y bueno, esperamos más adelante, si surgen más dudas, bueno, poder tener otra reunión, pero bueno, si no, ya tenemos aquí el dato del médico, a quien también le podrán hacer llegar sus preguntas. Aquí tiene su correo electrónico. Muchas gracias